a evaluar en esta charla. Con respecto al test de provocación bronquial, es para evaluar a aquellos pacientes que tienen hiperreactividad bronquial, que cursan con clínica de tos principalmente, que puede ser sugestivo de hiperreactividad bronquial o de asma y que tienen una espirometría normal y la prueba con broncodilatadora también es negativa. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Generar un broncoespasmo en ese bronquio muy similar, o ese bronquio se cierre muy similar a lo que representa el dolor que tienen estos pacientes de su vida diaria, por lo cual aquejan los síntomas. Me vas a cortar todo. Lo que se utiliza habitualmente es específicos o inespecíficos. Los específicos aquí no se están realizando. Hay algunos lugares que sí se realizan y son en aquellos pacientes principalmente que tienen, por ejemplo, asma laboral y uno quiere estimular el bronquio ante esa sustancia que le genera los síntomas. Los test inespecíficos, como por ejemplo la metacolina, que es la que más se utiliza en la actualidad, lo que se realiza. Ahí vamos. Esa es la técnica, donde se realizan nebulizaciones en dosis crecientes de esta sustancia que es metacolina y se hacen espirometrías previo y posterior a cada una de esas nebulizaciones. Se considera como dosis de provocación o una dosis de metacolina capaz de producir una hiperreactividad bronquial cuando la caída de la espirometría, la caída del VEF, es mayor del 20% del basal del paciente. Si el VEF cae más del 20% después de alguna de estas nebulizaciones, significa que el test es positivo y evaluamos en base a eso el grado de hiperreactividad bronquial. En interpretación de los resultados, el positivo nos confirmaría el diagnóstico de hiperreactividad bronquial, es poco específico, pero es muy sensible. Y el negativo descarta el diagnóstico, un alto valor predictivo negativo. Estas serían las curvas en donde nosotros observamos a distintas dosis de concentración de metacolina. En el verde es, el amarillo es una dosis de 0,9 y el rojo una dosis de 0,7. En esta horizontal nos representa la caída del 20%. Y observamos que con esta dosis de metacolina no hubo caída del VEF. Por ende, en este caso sería negativo. Pero si incrementamos las dosis, vemos que en estas dos concentraciones hay una caída de más del 20% del VEF. Y eso hace el diagnóstico de hiperreactividad bronquial. Como todos los estudios, tenemos contraindicaciones. Las contraindicaciones principalmente, y no se le va a solicitar a aquellos pacientes que tengan limitación severa al flujo aéreo. Un VEF menor del 50% no estaría indicado realizar este tipo de procedimientos. También está contraindicado en aquellos pacientes que tengan infarto de miocardio, tengan accidente cerebrovascular reciente, hipertensión no controlada, aneurisma de aorta, hipersensibilidad a alguno de los fármacos que estamos utilizando. Y las relativas es cuando, a pesar de las maniobras de espirometría, por ejemplo, el paciente no comprende las órdenes y no podemos seguir. El embarazo y lactancia no está comprobado los efectos adversos y en epilepsia requiere la autorización del neurólogo. Ahora, ¿qué estás haciendo? Eso es con respecto al test de metacolina. Con respecto al test de ejercicio, el test de ejercicio se realiza en una habitación a extra temperatura ambiente y también se realiza en espirometría básica. Esto sirve y se utiliza para diagnosticar lo que es asma inducida por ejercicio, en donde hacemos una espirometría basal y después lo hacemos hacer un ejercicio del paciente, habitualmente a través de un treadmill y una cinta. Tiene que tener una inclinación del 10% y una velocidad creciente hasta 6 km por hora. Se corre durante 2 minutos, luego se detiene el ejercicio, se hace un descanso del paciente y posteriormente se repiten espirometrías a los 5, a los 10 y a los 15 minutos. La disnea posterior o durante el estudio se suspendería el procedimiento. ¿Cuándo tendremos que interrumpir el procedimiento? Cuando hay síntomas que presenta el paciente, cuando hay síntomas que observamos el técnico. Con respecto al paciente, ahogo, mareo, dolor torácico, dolor en miembros inferiores, deberíamos interrumpir.
con respecto a los síntomas observados por el técnico, si tiene disnea excesiva, si tiene palidez importante, desaturación durante el ejercicio o arritmias cardíacas, en esos casos también deberíamos suspender. Estas son las contraindicaciones para realizar el estudio. En la mayoría figuran, como vemos, enfermedades cardiovasculares como infarto, endocarditis masiva, cualquier actividad que pueda generar la actividad física genere un problema o una complicación para una enfermedad preexistente. Las relativas son si tiene alguna limitación al flujo aéreo, menor del 60%. ¿Cómo se interpretan los resultados? Uno considera que el PPCARSI es positivo. María López, ¿podría apagar el micrófono? Cuando hay una caída del 10% del DEF. Y esa caída también podemos observar si está, este asma es leve, moderado, severo, de acuerdo a cuánto ha caído. Se ha caído entre el 10 y el 25%, consideramos que es leve, se ha caído entre el 25 y el 50% con respecto al basal, se considera que es moderado, y si tiene una caída más del 50%, se considera que esta reactividad es leve. Es importante valorar la realizada que la caída se deba a una obstrucción bronquial y no a que el paciente está realizando mal el esfuerzo. Esto es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Si quieren vuelvo, porque como no los pueden escuchar, vuelvo, me quieren hacer alguna pregunta hasta ahora, veo el chat. ¿Me están escuchando ahora? ¿Ahora me escuchan? Profe. ¿Ahora sí se escucha? Doctora López, ¿puede silenciar su audio? ¿Se pudo escuchar la charla hasta ahora? Más o menos, profe. No te escucha, Pedro, o sea, no tiene audio la profe. Bien, ¿quieren que vuelva a dar lo que es hasta ahora o no se escuchó nada? No, yo no estoy pudiendo escuchar. ¿Tú sabes cuándo activar esos auriculares? Esos parlantes. Bien, ¿y la charla hasta ahora se pudo escuchar algo? Perfecto, repito lo más importante. Hacemos un pantallazo. Bien. Bueno, lo que hablamos de lo que es la evaluación de la función respiratoria, que es un conjunto de técnicas diagnósticas, en donde el objetivo es evaluar los distintos aspectos del aparato respiratorio, que sirve para aplicaciones de pruebas de función pulmonar, tanto diagnósticas como terapéuticas como pronósticas, que la clasificación de las pruebas puede ser para evaluar la mecánica ventilatoria, el intercambio gaseoso, la hiperreactividad bronquial. Estos son los estudios que vamos a evaluar. ¿No me están escuchando? ¿Se escucha ahora? Se te escucha entrecortada. Bien, no sé por qué estábamos con el audio perfecto hasta ayer y hoy también, y ahora hubo un problema. Yo ahora los estoy escuchando a ustedes. Ahí se te escucha bien.
Bien. Lo que este es de provocación bronquial, hablábamos de que era para evaluar a aquellos pacientes con hiperactividad bronquial y poder determinar si la sintomatología que tiene el paciente es provocada por una hiperactividad, por un asma oculto, entonces, pero además tiene una espirometría normal y no tiene la prueba por broncodilatadora es negativa. Esto puede ser a través de test específicos que no se realizan aquí, hay algunos lugares en el mundo que sí se realizan, es para evaluar con un cierto estímulo si el paciente tiene broncoespasmo o no. Lo que nosotros sí realizamos son los test inespecíficos, en donde se utiliza la metacolina, debido a que los otros tienen altos eventos adversos y están prohibidos para utilizar en personas en la actualidad. No se están utilizando en personas en la actualidad, solo para investigación. Con respecto a su basal, significaría que ese paciente tiene una hiperactividad bronquial. ¿Qué es lo que se realiza? Se realizan nebulizaciones en dosis crecientes de la sustancia metacolina y se hace una espirometría al inicio, antes de empezar con las nebulizaciones, y posterior a cada nebulización. Si esa espirometría cae un 20% con respecto a la previa, se considera que hay asma oculto o hiperactividad bronquial. Profe. Esto es el gráfico que había explicado, que cuando cae, esto habla de la caída del BEF del 20% con respecto al basal, cuando hay una caída en las curvas más del 20% se considera que es positiva. Según este gráfico, uno diría que con la PC20 en rojo sería de 0.7, con una concentración de 0.7 miligramos por mililitro de metacolina, se generó una obstrucción, una caída del BEF de más del 20%. Estas eran las contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas principalmente es que no tengan un BEF menor del 50%. En ese caso, habría que suspender el procedimiento. Con respecto al test de ejercicio o asma inducida por ejercicio, se debe realizar una habitación a temperatura ambiente con un treadmill o una cinta, una inclinación del 10% y se hace una velocidad creciente durante los 2 primeros minutos y después se mantiene constante la carga durante 4 minutos. Una vez que se detuvo el ejercicio, se repiten espirometrías a los 5, los 10 y los 15 minutos. Si observamos una caída de más del 10% con respecto a la previa, hablamos de que es un asma inducida por ejercicio. Hay algunas condiciones que deberíamos suspender el procedimiento, como son síntomas referidos por el paciente o signos observados por el técnico. Las contraindicaciones del procedimiento son una limitación del flujo aéreo, que haya tenido un infarto, o que a cualquier condición clínica que el ejercicio pueda generar un empeoramiento de su situación previa. Esta es la interpretación, como les había mencionado, cuando la caída del BEF es positiva, cuando la caída del BEF es más del 10%. Hay que tener en cuenta que esa caída sea real, que no sea por mala técnica del paciente. ¿Hasta ahí se interpretó bien? ¿Se escuchó bien? ¿Se escucha bien hasta ahí? Sí, va a necesitar escuchar. ¿Tienen alguna duda? ¿Usted escucha, profe? Y yo los escucho perfecto. ¿Quieren que siga? Se escuchó perfecto, sí, profe. Siga tranquila. Pido mil disculpas, pero bueno, esto de la tecnología por ahí nos supera a todos. No, Ellos gracias a usted. saben más que yo, pero bueno. Estaba todo perfecto, no sé, algo ocurrió en el medio, pero bueno, todo tiene solución. Esto es los volúmenes pulmonares y lo que vamos a ver de ahora en más. Lo que es evaluar los volúmenes pulmonares y cuáles podemos evaluar. Como mencionamos ayer, tenemos varios volúmenes pulmonares, como son el volumen de reserva inspiratorio, ¿se acuerdan cuál era? Era cuando uno ingresaba aire con fuerza. El volumen corriente, que es la inspiración y la expiración tranquilos, sin esfuerzos. Después tenemos el volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva expiratoria es una expiración forzada. Y el volumen residual, que es el aire que queda en el pulmón después de una expiración forzada.
¿Cuáles son las capacidades? Tenemos la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen de reserva inspiratoria y del volumen corriente. Después tenemos la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual. Después tenemos la capacidad vital, que es la suma de la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. En este caso, no incluye el volumen residual. El que sí incluye los 4 volúmenes es la capacidad pulmonar. ¿Cuáles son los que vamos a evaluar? El volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. A través de ellos podemos determinar múltiples diagnósticos. Tenemos 2 tipos de equipos para poder medir volúmenes pulmonares. Uno es la plethysmografía corporal y otro es un equipo que es por dilución de gases. Este es el equipo que tenemos en nuestro curso. Bueno, las aplicaciones clínicas. Uno, en la espirometría hablamos de que tenemos patrones restrictivos y mixtos, pero que no podemos terminar de realizar el diagnóstico, y para eso tenemos que pedir los volúmenes pulmonares. En los volúmenes pulmonares, cuando hay restricción pulmonar, hay una disminución de la capacidad vital forzada y una disminución de la capacidad pulmonar total. El volumen residual puede estar disminuido, igual o igual. Sirve para detección precoz de enfermedad bronquial, sirve también para detección precoz de fibrosis pulmonar, por ejemplo, para evaluar la respuesta al tratamiento y para evaluar la incapacidad laboral. Uno considera que los valores normales de capacidad pulmonar total, de capacidad residual funcional y de volumen residual es cuando están comprendidos entre aproximadamente 80 la capacidad pulmonar total y el resto entre 65 y 120. Y uno define un patrón restrictivo cuando la capacidad pulmonar total es menor del 80%. Podemos tener, por ejemplo, en una espirometría que haya una restricción, subjetivo de restricción, pero que en realidad es provocado por una hiperinsuflación del pulmón. Y en este caso es cuando tenemos un volumen residual mayor de 120. ¿Sí? Entonces me está reduciendo la capacidad residual funcional, pero porque tengo un gran atrapamiento aéreo, un aumento del volumen residual. Eso es con respecto a volúmenes pulmonares. ¿Tienen alguna duda de eso? Profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Yo no, o sea, no entiendo, ¿cuándo lo pediría? No entiendo la indicación de estas pruebas. La indicación de los volúmenes pulmonares se da en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen apnea, que no sabemos la causa, en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, EPOC, que sospechamos por auscultación una fibrosis pulmonar, que puede ser incipiente, una fibrosis pulmonar y que tenemos que evaluar los volúmenes pulmonares, o en aquellos pacientes que tienen una sugestivo de restricción en la espirometría y que tenemos que evaluar si realmente es una restricción para poder determinar si la causa es neuromuscular, si es por enfermedad de Parkinson pulmonar. Entonces, en este caso se piden los volúmenes pulmonares. Gracias. O sea, como diagnóstico, como seguimiento terapéutico también. ¿Se escuchó? Sí, gracias, Sí, profe. sí se escuchó, pero apaguen, hay alguien que está con el micrófono prendido. Bueno, apaguen los micrófonos, por favor. Con respecto a la difusión del monóxido de carbono, ¿qué significa la difusión del monóxido de carbono? Bueno, consiste en medir la cantidad en mililitros de monóxido de carbono que se transfiere, que difunde por unidad de tiempo a través de la membrana alveolo-capilar. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que el oxígeno se une a la hemoglobina a través de la membrana alveolar, a través de la transfusión y de la difusión. Pero el monóxido de carbono solamente lo hace a través de la difusión. Y por eso es que se tiene en cuenta este gas para poder medir cómo se encuentra la membrana alveolar. Profe. Nosotros para realizar este estudio aplicamos lo que es la ley de Fick,
que es la difusión de los gases. Decimos que es directamente proporcional a la ley de Fick, la difusión de los gases, a la extensión de la membrana, a la diferencia de la presión parcial de los gases entre ambos lados de la membrana, y a un coeficiente de difusión que es un valor fijo, y es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Nosotros sabemos que el dióxido de carbono de estudio tiene que atravesar la membrana alveolar, la membrana capilar, la membrana del glóbulo rojo, del eritrocito, y unirse al hemoglobina. Entonces, lo que evalúa básicamente es el grosor de la membrana alveolar. Si el test de difusión se encuentra reducido, hablaríamos, si no hay anemia o alguna otra cosa, que tendremos un engrosamiento de esta membrana alveolar. Bien, en esta figura nos representa esto que les estoy explicando, que es el monóxido de carbono desde el alveolo hasta unirse en el mar y con la hemoglobina. Para el test de difusión tenemos dos cosas que tenemos que tener en cuenta, que es el volumen capilar en aquellos pacientes que tienen anemia, tienen policitemia, puede estar alterado, pero no es por alteración en la membrana, y también tener en cuenta el nivel de hemoglobina. ¿Cuáles son los factores determinantes de esta difusión? Tenemos estructurales y funcionales. Dentro de los estructurales tenemos el volumen pulmonar. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen enfisema pulmonar, tienen un alto volumen alveolar, pero que en muchas partes no participa de la hematosis. Después tenemos la longitud en fase gaseosa, el grosor de la membrana, el cierre de las vías aéreas y el volumen de sangre en los capilares, como les estaba explicando. Con respecto a los funcionales, tenemos niveles absolutos de ventilación-perfusión, la uniformidad de la distribución de esta ventilación, la composición de los gases especiales, la concentración de la hemoglobina. ¿Cómo se realiza la técnica? La técnica de respiración única se le pide al paciente que respire a volumen corriente, posteriormente se le pide que realice una inspiración profunda y que sostenga el aire. Vane, para un momentito porque no se te está escuchando. Gente atrás tuyo está hablando. Ah, bien, ahí se les pido. Bien, la técnica de respiración múltiple se le pide solamente a aquellos pacientes que no pueden comprender la técnica de respiración. Con respecto a cuándo se encontraría alterada, tenemos que puede estar aumentada, por ejemplo, por aumento del volumen capilar, como les dije, en policitemia, en shunt, en hemorragia pulmonar, y puede estar disminuida, en asma también se encuentra incrementado, y puede estar disminuida, va a estar disminuida en casos de enfisema, de enfermedad intersticial, de edema pulmonar, de vasculitis. Las aplicaciones clínicas solicita en patologías obstructivas, como por ejemplo en EPOC, para valorar el componente que tienen de enfisema, y en asma, en muchos pacientes que sufren puede ser asma, ese EPOC no tenemos la confirmación diagnóstica, el test de difusión también nos podría ser arriba. Profe. En asma se encuentra. Sí. Se escucha mucho ruido atrás. Bueno, la chiquita y la voz también. Con respecto a la patología intersticial, nos sirve para un diagnóstico inicial. Muchas veces la tomografía nos da, es mucho más sensible de difusión que la tomografía. La tomografía a veces no observamos alteraciones, ya se empiezan a observar alteraciones en el test de difusión. Uno puede estimar que este paciente puede estar con una fibrosis pulmonar incipiente, por ejemplo. Y en evaluación preoperatoria nos sirve para cirugía de resección pulmonar. ¿Cómo catalogamos y caracterizamos lo que es el test de difusión? Es leve cuando es más del 60%, es moderada cuando es entre 40 y 60, y es severa cuando es menos del 40%. Entonces, para unir todo y ir finalizando todos los patrones de función pulmonar, tenemos que aquellos pacientes que tengan una espirometría normal con unos volúmenes normales y un test de difusión normal, hablamos de que es normal. Si tiene todo lo otro normal, pero tiene un test de difusión alterado, podemos hablar de alteraciones vasculares pulmonares.
Pero si tenemos un volumen pulmonar que están reducidos, en este caso podemos hablar de que hay restricción pulmonar, y el test de difusión nos puede ayudar para hacer el diagnóstico diferencial, que son las neumonitis o las enfermedades pulmonares intersticiales versus las enfermedades neuromusculares o de la caja torácica. En el caso de que la espirometría esté anormal, podemos evaluar que haya una reducción, un aumento de volumen residual, y hablamos de una obstrucción bronquial, y podemos pedir un test de difusión para evaluar si es enfisema o si es asma. Con síntomas, digamos. Con respecto al test de caminata de 6 minutos, uno hace caminar al paciente en un pasillo durante 6 minutos y le controla la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y los metros caminados. Las indicaciones de realizar este procedimiento son en pacientes con EPOC, en enfermedades intersticiales pulmonares, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con hipertensión pulmonar. Las contraindicaciones absolutas son aquellos pacientes que tengan en reposo una saturación menor de 89%, que tengan angor inestable, que tengan hipertensión arterial inestable. Y se debe interrumpir el estudio si el paciente comienza con disnea intolerable o con dolor torácico, o la caída de la saturación de oxígeno a menos del 86%. Como les dije, lo que tenemos que controlar era la distancia caminada. Esta se toma en metros, un valor absoluto. Si hay una desaturación y se considera positivo el estudio, cuando la saturación de oxígeno es mayor al 4% del nivel basal y o una saturación del 86% tomada durante el estudio. También se evalúa el grado de disnea y la frecuencia cardíaca. Este es el informe que nosotros entregamos desde Caminata, en donde aquí se mencionan lo que serían los metros caminados por el paciente y el prehecho del paciente. Y este es el porcentaje de estos dos valores. Acá tenemos lo que es saturación de oxígeno, saturación basal de oxígeno y la mínima que presentó el paciente. Y esto se presenta en gráficos. Acá tenemos lo que es frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. En este caso, el paciente recorre el 90% con una caída mayor a 4 puntos, pero que no es menor del 80%. Y esto es lo que representa en los gráficos. En este caso, es una test de caminata que el paciente caminó 312 metros, o sea que caminó muy poquito con respecto a su teórico. El teórico siempre está correlacionado con lo que es sexo, peso y altura y edad. La saturación de oxígeno fue de 96% y tuvo una gran caída en la saturación de 89 a los 3 minutos. Y también observamos un aumento en la frecuencia respiratoria. Eso sería con respecto a lo que son pruebas de función pulmonar. ¿Tienen alguna duda al respecto? Profe. Hola. ¿Sí, me escucha? Sí, te escucho. Como no se escuchó muy bien la clase por estos inconvenientes, ¿es posible que nos pueda dejar los PowerPoint de hoy y de ayer?